Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Hoy resulta casi inevitable que empecemos abriendo la discusión con los incidentes o el gran incidente que acaba de tener lugar en París, en Francia. Parto de una afirmación que es muy complejo tratar de entender lo que pasa entre el Islam radical y las potencias occidentales. Ahora, tratar de entender no significa de ninguna manera justificar. El presidente francés, François Hollande, acaba de decirnos que Francia está en guerra. Y en las guerras, las dos partes, ya sea coaliciones o países individuales, siempre dicen tener la razón. Yo no recuerdo una guerra en que alguien haya entrado sin tener una plena justificación de lo que está haciendo. Este caso no es ninguna excepción. El mundo occidental, con Francia ahora a la cabeza, dice, esta es una barbaridad, es una lucha entre la civilización y la barbarie, para usar el título de un libro del siglo XIX en Argentina. Por el otro lado, hay que entender también al adversario. Yo nada más les propongo rápidamente las premisas de un egipcio que fue ahorcado en 1966 por el gobierno de Nasser y que era uno de los ideólogos de la hermandad musulmana. No sé cómo se pronuncia, yo lo pronuncio Qutb. Quién sabe cuál sea la pronunciación árabe aquí. Pero en una cascarita de nuez les voy a poner su razón. Él señala que el mundo occidental ha impuesto al mundo islámico durante el siglo XIX y el siglo XX, por la fuerza de Occidente, un tipo de política que está basada en unas ideas de Occidente, de que religión y política deben de ir cada una por su lado. Y Qutb dice exactamente eso es lo que ha hecho que el mundo islámico esté destruyéndose. Hay que regenerarlo. Y no se puede disolver la unión. Él señala que viene de Dios, de un mandato de Dios, de que está ligado religión y política, como también lo fue en Occidente durante un muy buen tiempo. Entonces, en la lucha contra Occidente es la lucha contra un valor fundamental de Occidente, de separar política y religión. Él dice, nos la quieren imponer, esa es la manera directa de ir a la infelicidad, no solamente de los musulmanes, sino de todos. Así que no hay tregua, no puede haber punto de comprensión entre Occidente y el mundo musulmán. En estas condiciones la guerra no tiene forma de negociarse. Yo en primer lugar transmito pues mi condena a este tipo de accionar y por supuesto toda mi solidaridad, si de algo vale, a los franceses en este momento terrible. Veo un contraste y veo tres grandes elementos. Contraste, el presidente francés habla de guerra, le acaba de pedir a la Asamblea Nacional poderes especiales para extender durante 3 meses el estado de emergencia, y el contraste es que cuando en 2001 ocurrió esto en los Estados Unidos y el presidente Bush habló de guerra, choque de civilizaciones, y efectivamente pidió una legislación especial que después terminaría como el Acta Patriótica. La reacción de Francia fue, ojo, porque le estamos haciendo el juego a esos terroristas, y las guerras, ya lo vimos en Irak, no resuelven absolutamente nada, si acaso incrementan la violencia. Por tanto, primer contraste grueso y sonoro. 3 grandes elementos que a mi juicio se derivan de la barbarie del viernes. 1, la mayor parte de los que mataron o se inmolaron tienen entre 20 y 26 años. La mayor parte de ellos eran ciudadanos europeos. Por tanto, irle a declarar la guerra a Siria o a cualquier otro país no resuelve el gravísimo problema que tienen dentro de sus fronteras, con millones de jóvenes que no han podido integrar o que no se quieren integrar. Segundo elemento, podemos estar todos muy dolidos, y lo estamos con el caso digamos, de Medio Oriente, pero hay 2 problemas que la comunidad internacional no ha resuelto, y hoy son el gran debate de la política internacional. Uno, ¿qué hacen con Siria? Dijo Putin, ojo, no hemos encontrado una solución, entre otras cosas, porque estos señores van por un lado, nosotros por el otro.
Y Hollande, en un gesto ciertamente oportunista, dijo, este es un ataque a toda la Unión Europea. Por tanto, quiero que todos los miembros de la Unión, léase Merkel y todo lo demás, vayan con nosotros en sintonía con nuestra política en Siria. Y termino, el tema de ISIS. ¿Qué van a hacer con ISIS? De todas maneras, ese es el hijo, o sea, ISIS es el hijo, digamos, putativo de la crisis de todos esos estados nacionales, producto, me refiero a Irak, me refiero a Siria, producto, entre otras cosas, de las intervenciones fallidas de Occidente. Por tanto, tremendamente lamentable, pero un contraste y 3 huevos de serpiente ahí que creo que no se pueden eludir. Huevos de serpiente que seguirán creciendo, ¿no? Y hasta que rompan bien el cascarón, y no sabemos, como decía Lorenzo, dónde va a acabar. Yo, igual que Leonardo, condeno desde luego el hecho y la solidaridad con los franceses, pero recordar que no es el primero en los últimos 15 años, ¿no? Tenemos cuando menos otros 2 países de Occidente, 3 países de Occidente y varios de Medio Oriente. ¿Perdón? Y Francia arrancó el año con Charlie Hebdo. Con Charlie Hebdo. Y varios países de Oriente y Oriente Medio en donde se han suscitado este tipo de matanzas, pues a lo mejor con menos sonoridad que la de ahora, pues porque Francia es parte de Occidente. Ahora, cuando hablamos del mundo musulmán, Lorenzo, y citas a Qutb, ¿qué pasa? Es una corriente, y lo quiero mencionar porque no hay un mundo musulmán. Desde mi punto de vista hay varias no sé si la palabra adecuada es sectas, pero varias corrientes. Tan las hay que rápidamente, así como hubo la reacción de Francia, decir estamos en guerra, y hubo condenas, también hubo la Unión de Musulmanes Demócratas, que por cierto ya tenían planeada una reunión para mayo del 2016, diciendo, a ver, hay algunas ramas que se adscriben a las enseñanzas de Qutb, sí, pero hay muchas otras que no, y nosotros pedimos que nos respeten, pero no estamos, y que respeten nuestra religión, pero no estamos de acuerdo con los métodos, con los objetivos de los yihadistas. Del terrorismo no estamos de acuerdo con ISIS. Y quiero mencionar esto porque, aparte de que hay muchos mundos musulmanes, esto va a dar precisamente en un momento en donde la tierra está abonada, ¿sí?, para que haya un gran racismo, para que haya una gran intolerancia en la Unión Europea y en Estados Unidos. Esto cae en una tierra muy fértil y puede haber una reacción en contra de los millones de migrantes que también están huyendo de esa misma violencia que vimos el otro día en Francia. En ese sentido, me preocupa la reacción francesa de decir es la guerra. ¿Por qué? Porque quienes van a sufrir, o muchos de los que van a sufrir, y ya lo vimos también ahora en Inglaterra, las reacciones hacia los musulmanes, como lo vimos cuando el estallido de la bomba en Boston, como lo vemos cada vez que hay una cosa de una agresión que es, quiero insistir, condenable. Hay evidentemente muchos elementos políticos en este asunto, estas guerras, en estos actos de terrorismo, y como mencionaba Lorenzo, se quiere separar en Occidente la política de la religión. En realidad, quien hace esa separación es Jesús, es el cristianismo quien originalmente dice la política va por un lado, pero en el Corán no, en el Corán claramente están vinculados la política y la religión, y de hecho los terroristas y los fundamentalistas que ponen bombas están cumpliendo estrictamente lo que les ordena Alá en el Corán. En el Corán claramente está diciendo a los infieles hay que acabarlos de manera inmisericordia, y ese es tu compromiso con Dios, con Alá. Lo paradójico y lo curioso con todo esto es que en el Antiguo Testamento es lo mismo. En el Antiguo Testamento también Jehová ordena a sus seguidores acabar con los idólatras, con los no creyentes, con los gentiles, también haciendo guerra en los mismos términos en los que está planteado en el Corán. Y yo lo que digo, lo más paradójico de todo es que Jehová es el mismo que Alá. Alá es el que crea a Adán y Eva, Alá es el que hace el diluvio, Alá es el que le dice a Ibrahim, es decir, a Abraham, le da preceptos, le da la ley mosaica. Es el mismo, solo que con distintos nombres. Entonces, para unos los infieles son los que creen en Alá y para los de Alá los infieles son los que creen en Jehová.
incluyendo Jehová como el Dios de los cristianos también. Okay. Pero son el mismo. Y a final de cuentas lo que yo digo es, en el caso de los cristianos que están involucrados también en esta lucha y en estas cruzadas, históricamente, no me refiero solamente ahora, esto es histórico. Seguimos viviendo, digamos, este choque de religiones entre el cristianismo por un lado, el judaísmo en su momento, con los árabes. El mensaje que sí se separa completamente de lo que dice Jehová en el Antiguo Testamento y Alá en el Corán es Jesús. Ese sí es un mensaje radicalmente distinto de lo que decía Jehová y de lo que dice Alá. Pero la Iglesia Católica se pasó por alto el mensaje de Jesús durante varios siglos y se siguió más bien con los preceptos de Jehová de perseguir, de hacer guerra, de hacer cruzadas, de matar a los infieles, a los herejes, etc. Es realmente lo que quedó ahí aislado es el mensaje de Jesús. Sí, Kutub en realidad menciona directamente a Cristo cuando dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice, ahí está la falla. Es que el César y Dios tienen que ir por igual. Y en la medida en que nosotros en Occidente, a mí la idea de separar religión y política me parece excelente, a él exactamente es lo que Occidente va a destruir la esencia del Islam. Pero ustedes han mandado sus condolencias a Francia, y yo también. Pero ¿por qué nada más a Francia? ¿Por qué no a Líbano? Líbano, un día antes, le mataron a 40 personas en una calle. ¿Y los rusos? ¿Cuántos cayeron en el avión? Hay más muertos rusos que franceses. ¿Y los sirios? ¿Cuántos sirios van en esa guerra civil? ¿Quién inició esa guerra civil? ¿Quién metió a Occidente en Irak bajo las falsas acusaciones de armas de destrucción masiva? ¿Quién diablos inició esto? En realidad se inició hace mucho tiempo. Es desesperante el no tener una salida clara. Tienes toda la razón en mandar, por supuesto, condolencias a todos estos pueblos que han perdido. Bueno, en este caso, nosotros también perdimos dos connacionales, por supuesto, y ya estamos viviendo esto en carne propia. A mí me parece que regresar los temas al asunto del choque de civilizaciones es un grave error, es un retroceso civilizatorio en toda la línea. Se hizo un esfuerzo enorme en Naciones Unidas por un diálogo más amplio. El discurso inolvidable de Obama en la Universidad del Cairo diciendo, a ver, no estamos condenados a enfrentar. Además, debemos de dejar de estereotipar en Occidente a las sociedades musulmanas como sociedades inmutables, es decir, lo que decía el Corán. Los jóvenes salieron en Túnez, que es un país que ha consolidado el cambio. Los jóvenes que salieron en Egipto pidiendo democracia, pidiendo la liberación de la mujer, pidiendo libertad de expresión. La gente que salió en Siria, hay que recordar que el movimiento de la guerra civil en Siria es una prolongación de la primavera árabe, pidiendo liberación de un régimen que los tenía sofocados. Hay que recordar también que una buena parte de este conflicto es una lucha entre corrientes del propio Islam, sunitas y chiitas. Eso tampoco, y que ha tenido guerras espantosas, entre otras la de Irán-Irak el siglo pasado. Por tanto, pues sí, a la hora de asignar responsabilidades puedes encontrar millares. El tema es qué soluciones proveen las instancias internacionales. Ves una comunidad basada en el cálculo, Rusia apoya a Assad, ahora que le pegaron por el lado de ISIS, dice, entonces hay que encontrar una solución. Pero al mismo tiempo Putin, que ha jugado un papel bastante fariseo en todo esto, les dice en la reunión del G20, oiga, si a ISIS lo están manteniendo la mitad de los que están aquí sentados, ¿de qué estamos hablando? Y la verdad es que es una verdad de Aquilo. Arabia Saudita. Entre otros. Claro que es una verdad de Aquilo, y aquí nadie está hablando de la parte geopolítica, porque en efecto nos estamos centrando todo en la parte religiosa. Lo cierto es que hoy en día el cristianismo, aunque tienen razón Crespo y Lorenzo Meyer, que durante años usaron la religión y fueron igualmente terroristas e igualmente salvajes, después del liberalismo decidieron con la separación, y por eso me parece a mí superior la separación Estado-Iglesia, frenaron eso. Ahora, cometen otros actos de salvajismo en nombre del capitalismo, de la democracia, de lo que quieran. También es cierto, Lorenzo. Este tema da para muchísimo. Espero que esta sea nada más una introducción. Espérenos un corte y volvemos. Sí, da.
Apenas la semana pasada tuvimos la aprobación del presupuesto, que es quizá el acto, todo el mundo piensa en él en términos económicos, pero es quizá el acto más político y más polémico entre el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que ejecutar ese gasto, y el Poder Legislativo, que supuestamente decide a dónde va ese gasto. Y digo supuestamente decide porque buena parte del presupuesto, los economistas no se ponen de acuerdo cuánto, pero entre el 90 y el 95% ya está preasignado. Esto es, ya va a una serie de compromisos que no pueden hacerse a un lado. Las expectativas nos las subieron mucho con respecto al presupuesto cuando empezaron a hablar del presupuesto base cero, que es una gran idea, porque la idea es revisar qué tan bien estamos gastando. Sí, hoy vamos a gastar menos, crece el presupuesto en términos absolutos, pero de todas maneras hubo lo que se llama un recorte presupuestal. Pero ese recorte presupuestal, curiosamente, no toca a los privilegios de la clase política. Se repartió como suele repartirse, pues la que va a educación, ahí podemos ver las prioridades, hay una prioridad en seguridad, hay una prioridad en salud, hay una prioridad también en gasto social, pero hay dos cosas que les quiero dejar en la mesa. Primero, estas prioridades que creo que todos estaríamos de acuerdo en que haya mejores servicios porque son igualadores. Les tenemos noticia, no han sido igualadores durante los últimos 50, 60, 70 años. ¿Por qué? Porque cada vez gastamos más, por ejemplo, en educación y sin embargo cada vez tenemos peor desempeño educativo o cada vez gastamos más en pobreza y nos quedamos con un 53% de pobres. Entonces, ¿por qué si crece el presupuesto 2, 3, 4, se llega hasta quintuplicar, por qué seguimos con los mismos niveles de pobreza? La contestación es, cuando menos, es que estamos gastando mal. La segunda que pongo en la mesa como punto de discusión es esta parte que se mantuvieron toda la burocracia política que nos dice que se apretó el cinturón, pero cuando vamos a los números no vemos dicho apretón, no lo vemos para los partidos políticos, no lo vemos para la burocracia, no los vemos para los órganos electorales, no lo vemos para todos aquellos que quieren estar presentes y seguir disfrutando y ejerciendo el poder. Son los dos temas que me parece que merecen una lectura. Quizá la parte que de inmediato más ruido hace y más enojo produce es la de los partidos políticos, porque se encuentran hasta el fondo en la lista de nuestras instituciones queridas. Son los que realmente nadie quiere, y yo creo que ni ellos mismos, pero supongamos que ellos sí se quieren, pero fuera de ellos, y la cantidad de recursos que se les asigna en esta ocasión. Hoy el Universal lo pone de manera bien clara, ahí están los montones de dinero, los miles de millones de pesos, y no hay una sociedad que medianamente acepte que los partidos están poniendo algo de su parte para mejorar la situación, sino al contrario, son el problema o parte del problema. No son el único problema, pero son parte del problema. Entonces hay algo que espero que Curcio luego ahonde en esto, cuando señalas que este sistema parece no querer, lo señalas en tu artículo de hoy, no querer ver lo obvio, o no puede, que es la otra. No puede cambiar, aunque entienda que tiene que cambiar, y este dinero a los partidos es un insulto a todos. Gracias por la cita. Bueno, yo digo que es un sistema que se niega a reformarse. Yo soy de los que creían que este sistema se va reformando porque escucha el entorno y porque tiene un cierto nivel de racionalidad, pero ya estoy a punto de formarme en la lista de los que dicen este sistema no tiene arreglo. Cada vez que recibe una información del exterior, bueno, yo era de los optimistas, cada vez que recibe una información del exterior le dice, a ver, revisa tu presupuesto base cero y piensa en qué estás gastando. Bueno, lo que hicieron fue, ya que estábamos hablando de religión en el bloque anterior, así como Herodes, mátalo desde la cuna. O sea, la idea de empezar a replantearse el presupuesto, y tú lo demuestras claramente, es, mire, ni me discuta eso. No importa que gastemos más y tengamos peores resultados, eso no lo quiero oír.
Pero la peor de todas es que reeditan el fondo de moches, que es el fondo irracional desde el punto de vista de lo que es edificación de infraestructura, porque tienes que estar resolviendo los temas de infraestructura, repartiendo entre cada diputado un monto de dinero. Lo que hacen es comprarlos. O sea, claramente el sistema dice, ¿se compran legisladores? Sí, pues yo los compro estos y apruebo el presupuesto. ¿Qué es irracional esa forma de gastar? ¿Qué me importa? De todas maneras lo vamos a seguir haciendo. Y en última instancia te lleva digamos, a mi juicio, desnaturalizadora función de un legislador, que es este tema de gestoría. O sea, ¿qué están haciendo los legisladores creando puentes peatonales y arreglando? Bueno, sí sé qué están haciendo, pero eso es uno de los males de un sistema político que se niega a transformarse. Y en el caso de presupuesto, lo que nos dijeron claramente es, sabemos que todo eso está mal, va a seguir igual, idéntico. Mira, esto de la gestoría lo retomo porque precisamente nos lleva a reflexionar, o debería de llevarnos a reflexionar, cuál es el sentido del Congreso y de la representación popular. Si legislar o hacer gestoría a los distritos. Se supone que en un origen en la democracia moderna, pues sí, los representantes de los distritos llevaban los intereses de ese distrito que tenía que ver pues con las obras, el bienestar. Pero yo creo que eso ya no tiene que ser en una sociedad tan compleja como las de ahora, sino que se limiten a legislar para todo el país en términos de los intereses nacionales y dejar estas cuestiones de los puentes y los baches pues a los alcaldes y en todo caso a los gobernadores, de alguna manera al presupuesto estatal, no que lo estén tramitando en el Congreso, precisamente porque se presta esto, ¿no?, al fondo de gestoría que es la fuente de los moches y al manejo corrupto de esos fondos y ese dinero. Pero hay mucha gente que sigue defendiendo que el papel de los legisladores es el de gestoría. Yo creo que no. Yo creo que ya la concepción tiene que ser de otra manera, una visión más nacional, más que distrital. Aunque los del distrito puedan echarle el ojo y vigilar a su representante, pero en términos de las funciones como legislador. Y para eso sería la reelección también en todo caso. Y lo otro es, se ha planteado en términos del financiamiento de los partidos, tanto Morena como el PAN han dicho que se reduzca al 50%. Solo que esa fórmula de financiamiento de los partidos está en la Constitución. Entonces no se va a resolver desde luego en las discusiones del presupuesto. Tendría que venir otra reforma electoral que quizá venga de aquí al 18, en donde se plantee una reducción significativa del financiamiento a los partidos, no que se les quite todo, no que no haya una parte de financiamiento público, pero es que desde que se instauró el financiamiento público en esos términos hasta ahora ha venido creciendo, porque crece el padrón, porque las fórmulas van creciendo, porque le van cambiando, le van sumando lo nacional con lo estatal, y entonces resulta que van recibiendo cada vez más dinero y ya es un exceso, pero eso supongo que tendría que venir en una reforma electoral que probablemente haya de aquí al 2018. Seguramente la habrá y como bien señalas, para poder cambiar esto, porque lo quisimos poner en la Constitución, en la reforma del 2007, porque pensamos que si ya está en la Constitución, ya está escrito en piedra, ¿no? Cosa que choca con la realidad, porque luego vemos que hay 600 enmiendas constitucionales, ¿no? Entonces, o 600 reformas constitucionales. Entonces, ahí hay una disonancia rarísima, ¿no? Ponemos 48 segundos de comunicación para cada partido, cuando las comunicaciones son tan fluidas, no son cosas enloquecidas que hacemos acá. Pero a mí me gustaría preguntarle a Lorenzo, perdón que lo personalice, pero me enojó mucho el comentario, Lorenzo, decir, no pueden cambiar, es que lo ven pero no pueden, no quieren, Lorenzo. No quieren, tiene razón. No quieren cambiar, o sea, están viendo el gran desprestigio, ¿sí?, que han generado a la política, a ellos mismos, pero parece que les importa más lo que se pueden llevar a los bolsillos. Y esta concepción del poder como una cosa patrimonialista, ¿sí? Esto es, cuando digo patrimonialista, es que te da recursos para tu uso personal, para tu beneficio personal, porque nos han demostrado una y otra vez que todos sus privilegios, sean monetarios o no monetarios, porque estoy hablando, por un lado, del fuero que llevamos. O sea, ¿cómo podemos pasar en este país una reforma energética, Lorenzo, ¿sí?, tan polémica, y no podemos pasar el fuero, ¿sí?, que desaparezca este privilegio y que les permita a ellos enconcharse y cometer cualquier tropelía y estar protegidos en el sistema de justicia? No quieren, y eso es lo que nos tiene sumidos en el desprestigio. Cuando digo no pueden, vamos a ponerlo así. Hay unas cúpulas de los partidos y al final está la presidencia.
Entonces, si un legislador normal, común y corriente encuentra apropiados nuestros argumentos y dice, yo voy a lanzarme, bueno, se lanzaría al abismo, al suicidio. Eso es, en ese sentido, digo, no pueden, porque quizá la racionalidad de cada uno de ellos como individuo está seguro, Dios santo, pero ¿qué estamos haciendo? Nos estamos desprestigiando cada vez más, pero las malditas pirámides de control hasta arriba, y arriba de los partidos está la presidencia, ahí no se quiere. Eso es donde digo que algunos, vamos a ponerlo así, algunos pueden darse cuenta y no pueden, porque la estructura en la que están metidos les impide que su voluntad se manifieste de una manera que nosotros quisiéramos verlos como legisladores. Sí. Y yo pongo dos puntos sobre la mesa. Por un lado, lo que dice José Antonio, está, digamos, como juego de darnos a tole con el dedo de que hay que cambiar esto y vamos a reunir firmas cuando sabemos que está en la Constitución y que haría falta una decisión mucho más amplia sobre el modelo, digamos, de financiamiento político en el que hay una profunda hipocresía, ya está acreditado, que tenemos el peor de los mundos, tenemos un amplio y generoso modelo de financiamiento público y al mismo tiempo tenemos todas las desventajas del financiamiento privado. Y el segundo punto, que sí creo que es absolutamente fundamental, tiene que ver con el saneamiento de la vida política de este país. Y lo digo no porque pues yo espera que de pronto tengan alguna iluminación los políticos. Yo suponía que con la carga fiscal que hoy tenemos los ciudadanos, sí les podemos transmitir, o sea, el peso que hoy tienen las clases medias, etcétera, sí se le puede transmitir al gobierno, decir, oye, te estás gastando cerca de 5 billones o más de 5 billones de pesos en un montón de cosas que no sirven para nada y el peso es cada vez mayor sobre la sociedad. A lo mejor en otro tiempo el PRI se pudo haber mantenido como era, porque la carga fiscal se diluía y teníamos un país que se financiaba de 1000 maneras, pero hoy la gente cuando se pregunta ¿por qué está tan indignado el país? Hombre, pues a lo mejor esa es una buena explicación. Y tienes un SAT, y supongo que es lo normal, que fiscaliza todo lo que gastas, y a lo mejor es lo correcto, pero uno dice, ¿y por qué no tenemos un SAT anticorrupción? ¿Por qué estos mismos mecanismos que tienen para andar persiguiendo a los contribuyentes no lo usan para perseguir corruptos? Lo del financiamiento privado, tenemos un porcentaje permitido legal de financiamiento privado. El problema es todo lo demás, todo el financiamiento privado que está por debajo de la mesa, pues que eso es todavía peor porque precisamente no sale a la luz, no sabes quién está dando. En ese sentido habría que reglamentar un poco como un mercado negro, ¿no? Reglamentar el financiamiento privado, quién da, a cambio de qué en todo caso se puede vislumbrar, de echar la luz sobre las transacciones que hay entre quienes aporten, poner límites, en todo caso, sí puedes dar una aportación, pero limitadas, las empresas, etcétera, ciertos límites para compensar, digamos, la parte de financiamiento público que tendría que reducirse significativamente, pero sacar a la luz el financiamiento privado precisamente para controlarlo. Bueno, pues nos vamos a otro bloque y yo me quedo con esta idea de Lorenzo que ojalá y puedan hacer una acción colectiva porque a lo mejor individualmente sí quieren cambiar esta situación que los tiene sumidos, de verdad sumidos en el desprestigio y no se vale. Espérenos unos momentitos y regresamos. Bacurcio. Déjenme convocar al Bronco para plantear 3 problemas graves del sistema político mexicano. Uno es esta incapacidad de reformarse, ya lo comentábamos en el bloque anterior. Los, digamos, políticos nos han dicho, después de la reacción del voto nulo, vamos a darle a los ciudadanos instancias para que esa inconformidad que tienen con los políticos las puedan trasladar o canalizar por una vía. Nos dieron la famosa consulta ciudadana que no sirvió para absolutamente nada porque la vaciaron de contenido, y las candidaturas independientes. De pronto gana el Bronco y todo el mundo, y ahí entra el segundo problema, empieza a decir, qué barbaridad, ahora resulta que estos señores pueden ganar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Igual que vaciamos las consultas populares, para que estos señores no ganen. Y empieza digamos, juego bastante impúdico de legislaciones antibronco en distintos estados. En Puebla, por ejemplo, aprueban una y el PRI dice a través de Mario Fabio Beltrones, es inadmisible que los panistas les estén cerrando el paso a los independientes, pero en buena parte de las entidades que gobiernan los priistas están haciendo lo propio. Y voy al tercer problema. En el caso de Quintana Roo, aprueban una ley antibronco que de paso
se lleva de corbata, la representación femenina, y hasta Nueva Alianza pone grito en el cielo, decir, a ver, una cosa es que le vayamos cerrando el paso a los independientes, es decir, dar marcha atrás a lo que en teoría habían concedido, y otra es que de pronto la representación paritaria también cambie. Esos son los tres problemas que veo en el ámbito, digamos, nacional, y en el ámbito local, y aquí lo dejo, es el estrangulamiento presupuestal del Bronco. Una cosa es que un independiente gane, que es un hecho en Nuevo León, y otra cosa es que pueda gobernar sin que las maquinarias de los partidos en el Congreso lo estén condicionando. Un tema, por supuesto, que no podemos perder de vista. El Bronco, pues, y sus satélites. A ver, yo quisiera decir algo sobre lo que pasa en Nuevo León. Yo siempre me he manifestado, y así lo he dicho, desde que se discutían las candidaturas independientes, con cierta reserva hacia los independientes a nivel ejecutivo, de gobernador y de presidente. Y no tengo ningún problema en que hubiera independientes de diputados locales, senadores, diputados federales. ¿Por qué? Precisamente porque te enfrentas a un Congreso en el que no vas a tener ninguna representación. El independiente gobernador, ni alcaldes, ni nada. A final de cuentas no tienes partido. Esa es la esencia del independiente. Y entonces viene precisamente una especie de confrontación. No puede venir, pero ya la estamos viendo en Nuevo León, en donde los partidos se unen para sacar las cosas de acuerdo a su lógica y ponerle trabas al independiente. ¿Y qué hace el Bronco? Lo que hacen a veces los norteamericanos, los presidentes, cuando no tienen mayorías, cuando están en gobiernos divididos, que es acudir al público, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales dice, hay que presionar a sus diputados o hay que presionar al Congreso, y ustedes me dicen si veto o no veto, y entonces veto, pero empieza a haber este choque que quizá no pase de ahí en el caso de Nuevo León, pero que hay que tenerlo pendiente, lo que pasa en Nuevo León en este sentido, en esta relación entre poderes, porque eventualmente en el 2018 va a haber independientes, ahí contrariamente a lo que está pasando en los estados, la legislación va a la baja, está facilitando el registro de independientes, y si llega a haber un independiente en el Ejecutivo Federal, que puede ocurrir, pues hay que ver cómo va a ser su relación con el Congreso Federal cuando no tiene representación partidaria, si ya hay dificultades con los gobiernos divididos, ¿qué pasa con un presidente que tiene cero representación en el Congreso? Sería disfuncional, completamente disfuncional, pero a lo mejor, como quería Leonardo, si ya el sistema es irreformable, a lo mejor por ahí viene un choque, el choque de la movilización social para enfrentarla al poder legislativo, con todas las dificultades y peligros que eso conlleva. Entonces, aquí habría dos responsabilidades. La de aquel independiente que llega a un poder ejecutivo, está bloqueado y tiene que movilizar, y la de los diferentes partidos que tendrán o podrían tener que contemporizar con eso, es decir, no nos conviene el choque, no conviene la movilización, porque en el largo plazo saldremos perdiendo. Y entonces hacer un tipo de negociación de todas maneras va a ser muy difícil. Y en lo del Bronco, ahora en la prensa nos enteramos de que su hermano está haciendo un llamado al propio gobernador, el hermano del gobernador, diciéndole, oye, tienes ahí gentes que son corruptas. Este es el otro punto de los independientes. Tiene sobre él una carga mayor que cualquier otro para mostrar que no es corrupto. Tiene casi la obligación de ser extraordinariamente transparente si quiere movilizar a alguien desde fuera para que le desbloqueen el Congreso. Yo de los muchos temas interesantes que ponen ustedes en la mesa diría tres cosas. No soy entusiasta de las candidaturas independientes, pero ahora sí que defendería, ¿sí?, con todas las neuronas que pueda yo tener y con toda la víscera también que pueda yo tener, que debe de prevalecer la legislación más liberal al respecto. Incluso lo he discutido muchas veces con José Antonio, incluso para los ejecutivos. Pues ya, si llegan ellos ahí al poder, pues que se busquen cómo hacen las negociaciones. Les pasa también a los que tienen partido. Y es realmente condenable el último episodio es el que menciona, el de Quintana Roo, aunque el peor de todos es el de Moreno Valle en Puebla, que está pidiendo que
no solamente las firmas, sino que vayas tú y pongas tu cara frente a un notario, frente a la autoridad electoral, que eso ya es, También o sea, Quintana de Roo. una impudicia, también con las que tienes que ir tú a ratificar. Creí que era nada más que habían elevado el umbral. Gracias por la aclaración. La segunda cosa, los independientes sí movilizan socialmente, pero yo no he visto en ninguna democracia, democracia sin adjetivos, ya sea liberal, populista, lo que sea, no he visto ninguno donde los candidatos independientes hayan sido la solución a estos problemas que plantea Leonardo o que planteas tú, Lorenzo, de disfuncionalidad. Y tercero, me niego a seguirles llamando independientes porque pienso, sí, que son candidatos que no tienen etiqueta partidaria, pero que intereses tienen tantos como los partidos y que a veces, con esto cierro, Lorenzo, que a veces es todavía más difícil fiscalizarlos a ellos que a otros. Y ahí está el caso del Bronco. No solamente lo que dices del hermano, sino dos nombramientos muy cuestionables, el del procurador y el de seguridad pública, ¿no? Con fichas que, bueno, uno se pregunta qué pasa con ellas. Entonces, es una cuestión complicada y defiendo el derecho a las independencias. Ser independiente no te garantiza que tengas un buen gobierno y la experiencia comparada, bueno, sugiere que el de Fujimori fue un desastre y terminó muy mal. Como dice Lorenzo, son gobiernos mucho más, en este caso, revisados, entre otras cosas también por su pleito con las televisoras. Le van, cada movimiento que va a hacer el Bronco va a ser efectivamente ¿cómo se llama? Medido. A mí lo que me sorprende, Crespo, es, yo entiendo perfectamente la motivación académica y la reflexión del politólogo sobre los límites que tienen efectivamente los independientes, pero me acerco más a lo que dice María Amparo. O sea, hay que defender la posibilidad de que eso exista. Esto, déjenme decirlo coloquialmente, es como si tuvieras un niño con 40 grados de fiebre postrado y los médicos estuvieran peleando por el tipo de medicamento que hay que aplicarle, diciendo que alguno de esos medicamentos puede tener peores efectos sobre el niño. Le dicen, oiga, lo que hay que sacar al niño es de esta tremenda fiebre que tiene. Aquí lo que tenemos es una crisis de representación de la partidocracia. Que nos cuenten todos los males posibles de un gobierno que tenga un presidente, pero claramente, pero hoy tenemos una mayoría absoluta que gobierna este país sin demasiada representación. 9 de cada 10 creen que la economía va hacia el abismo. Por tanto, yo digo que hay que discutir secuencialmente en la arena pública los temas. Subrayo, entiendo perfectamente la preocupación intelectual y la prevención, pero les digo al mismo tiempo, no ven al niño que tenemos, es decir, el PRD está deshaciéndose, el PAN con una crisis de representación, los nuevos partidos, el PES utiliza su tiempo público para estarse peleando, es decir, el espacio de la deliberación pública, porque una diputada se pasó al PRD, yo digo, oiga, pues ¿qué hacemos con esta partidocracia antes de preocuparnos por los males que vendrán con los independientes? Obviamente yo no defiendo la partidocracia, llevo varios años. Oye, estaba polemizando contigo para que haya llevo más varios claridad. años criticando la partidocracia, no para desaparecerla, sino para mejorarla, para mejorar los mecanismos ciudadanos para llamarlos a cuentas. Pero no es solamente teórica esta cuestión. Desde luego yo no me pronunciaría ya a decir quiten a los independientes o póngales tantas trabas que no puedan llegar. No, no es el punto. Eran las reservas que yo tenía precisamente por los choques que se podrían dar entre dos poderes, pero no es solamente una cuestión académica. Hemos visto muchísimos casos en América Latina, en la historia de 200 años, y en México también, de que cuando esos dos poderes en un sistema rígido como es el presidencial, de plano no logran ponerse de acuerdo, pues vienen crisis constitucionales. Los hemos visto en muchísimos países. No es solamente una cuestión de pizarrón. Hay evidencia histórica y entonces yo por eso digo, veamos con mucho cuidado lo que pasa en Nuevo León, porque todavía está a nivel de un estado, se puede manejar, pero hay que ver con lupa para que eventualmente si ocurre a nivel nacional, pues sepamos en todo caso a qué nos atenemos. Yo la comparación que hacía un poquito es con las alternancias. También cuando antes de que se diera la alternancia en el año 2000, varios de quienes ya la habían experimentado a nivel estatal nos decían, ¿saben qué? No se entusiasmen demasiado porque no ocurre demasiado. Ni en Baja California, Chihuahua, no se diga que en un momento dado. Y a final de cuentas, efectivamente también pasó esa decepción. Pero hay que ponerle, es en lo que yo insisto, hay que poner la lupa en lo que pasa con el Bronco, porque por cierto, no es nada más los nombramientos que hizo, los que tú señalaste, también está su secretario de Desarrollo y Obra, por no sé cómo se llama el cargo,
que es un vicepresidente de una constructora, con la cual ha tenido negocios y vínculos el Bronco desde que era alcalde y desde hace mucho tiempo. Y ahí viene otra vez la sospecha de la cuestión de las casas blancas y todo eso. Entonces, no es garantía, lamentablemente, que alguien sea no partidista, no es garantía de honestidad ni de combate a la corrupción. Es una tarea moral, pero no es garantía. Muy bien, pues vamos a tener que hacer una brevísima pausa, regresamos en un instante. No es garantía. Bueno, y se ha estado discutiendo en las últimas semanas la posibilidad de una nueva coalición, una nueva temporada de coaliciones entre el PAN y el PRD y eventualmente otros partidos, podrían ser Movimiento Ciudadano, etcétera. Agustín Basabe, quien es el nuevo dirigente nacional del PRD, ha dicho, palabras más, palabras menos, si vamos solos, hablando del PRD, no vamos a ganar nada. Entonces hay que sumar. Y ha hecho la invitación también a Morena, que por lo pronto parece no querer aliarse con nadie. Quién sabe en el 2018, pero por lo pronto Morena va a lo suyo. Pero está la otra posibilidad de las coaliciones con el PAN. Y ya se están asentando algunas de estas coaliciones en Veracruz, en algunos otros estados, no en todos. Pero yo lo que planteo es lo siguiente. Ya vimos lo que son las coaliciones PAN-PRD, tampoco es una novedad. En su momento se hablaba incluso desde el 2000 de una coalición a nivel federal entre Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox. Ninguno de los dos quiso ceder, era lógico, era muy difícil que alguno de los dos cediera, pero después volvieron a resurgir las coaliciones como figura PAN-PRD para echar abajo al PRI. Entonces ahí lo que se dice es, no importa la ideología, de nueva cuenta los partidos lo que nos están diciendo ahí es, de lo que se trata es de llegar al poder y de manejar los presupuestos, y las ideologías pues es casi la justificación para competir, pero no se la tomen tan en serio. Si se quita el PRI, entonces las cosas van a mejorar. Bueno, en 2010 hubo este espíritu de las coaliciones entre el PAN y el PRD, y ganaron en Oaxaca, y ganaron en Puebla, y ganaron en Sinaloa, esa coalición, y en realidad no pasó gran cosa. En realidad no hubo un cambio fundamental. Yo entiendo, porque yo también fui, digamos, partícipe de este entusiasmo de la alternancia en el año 2000, de decir que se muevan las cosas, ya que cambie, a ver qué, pero que cambien, que se mueven las fichas, dar oportunidad a otros que lleguen y que demuestren, pero hoy por hoy las coaliciones PAN-PRD han sido un fracaso y una gran decepción. Hace 6 años eran así como el monstruo. Recuerdan que el hoy presidente, Gómez Montt, etcétera, firmaban convenios para que no hubiera efectivamente, escandalosos, para que no hubiera efectivamente coaliciones. Más o menos el mismo temor que ahora les causan los independientes. Sí. A lo mejor hay que decirles, miren lo que resultaron los gobiernos de Maloba, de Gabino Cue y de Rafael Moreno Valle, tampoco son nada del otro mundo. O sea, podemos vivir con eso. Aún a riesgo de sonar paradójico, porque sé que en Televisión Nacional hay que ser muy claro, yo creo que tienes toda la razón en el plano general, pero al mismo tiempo ese tipo de alianzas son buenas en el ámbito local, porque están muy enviciados algunos estados que nunca en la historia han tenido alternancia. Y el hecho de que haya un rejuego, que haya un principio de competencia en el sistema político local puede tener efectivamente un efecto benéfico, aunque solo sea mover un poco, como hoy lo estamos viendo en la capital, la llegada de Morena, la capital, una capital que se había acostumbrado a manejarse con partido hegemónico, ha aireado todo el tema de los dineros y cómo conducen la Asamblea Legislativa. Por tanto, tienes toda la razón, no han cambiado demasiado las cosas, pero en el ámbito local, el remover esas estructuras tremendamente anquilosadas en algunas entidades puede tener un efecto benéfico. Pues yo voy a pelear con los dos. Tú dijiste hace un rato, Leonardo, en el bloque antepasado, que chance ya te estabas formando en la fila de los pesimistas, y yo te decía, no, porfa, no nos hagas eso. Bueno, en este aspecto yo ya me formé en la fila de los pesimistas y creo que ya voy a la cabeza de esos pesimismos, porque veo que... O sea, vamos juntos, no te vas a pelear conmigo. No, sí voy a pelear porque esto de que si remueve, pues las removidas que han dado, las alianzas, hay 9 estados en la República todavía que nunca han tenido alternancia. El Estado de México es uno. De los que jamás ha habido, Veracruz es otro que es muy probable que la pierda el año que entra, ¿no? En el 2016. Ahora, cuando me voy a lo que dicen tú y José Antonio, de que algo remueven, pues remueven la porquería,
¿sí? Y se la untan. Y te voy a decir por qué, ¿sí? Lo que hemos visto de escándalos en el caso de Oaxaca, en el caso de Sinaloa y en el caso de Puebla ha sido pues un PRI, ¿qué digo? Ni siquiera remozado, ¿sí? Lo más de lo mismo. Hemos tenido Guerrero, que ha habido alternancia entre PRI y PRD, en otros entre PAN, y ya la alternancia no nos está alcanzando porque desgraciadamente encontraron su caminito de decir, ahora es el PRI y mañana es PAN-PRD juntos, pero vamos a trabajar juntitos en el Congreso y vamos a hacer los moches y etcétera. Así que le pido una disculpa, doctor Curcio, estoy formada en la fila del pesimismo con respecto a lo que nos trae la alternancia. Yo creí que sí y me equivoqué y lo digo aquí a la nivel coalición nacional, PAN-PRD. Este sexenio se inicia con la coalición PRI-PAN-PRD, ¿no? La coalición de todos. El pacto por México, que ya casi no nos acordamos de él, en nuestras discusiones semanales, ese concepto ya pasó. Ese pacto por México no trajo una situación mejor para México. Estamos en cualquiera de los puntos que querramos, el económico, el social, el educativo, en todos tenemos, en el de seguridad, en el de política exterior, no hay nada que hayamos mejorado. Volver a las coaliciones, lo que pasa es que no les queda otra, ¿no? Es los dos perdedores, no ganan. entonces están más que en la búsqueda de un futuro mejor para el conjunto, están en la desesperación de partidos que se están desmoronando, en particular el PRD. Entiendo muy bien a Basabe, que dice, bueno, ahora nos aliaremos con el diablo si es necesario para sobrevivir, pero no encontramos en las coaliciones, y si ya no encontramos ni en la alternancia, ni en las coaliciones, ni en los independientes. Ni en los independientes. Está por verse, los de los independientes. ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, yo voy a, defender un punto en el margen. Por supuesto, no han habido cambios así brutales en las entidades donde ha habido estas coaliciones opositoras, pero sí hay una, digamos, mejora de la ética pública. A ver, no me pueden comparar, y si no nos peleamos aquí muy a gusto, el gobierno de Mario Marín con el de Moreno Valle. No me pueden comparar el de Gabino Cue con todas las desviaciones últimamente que ha tenido con la dupla Ulises Ruiz y Murat. O sea, eran gobiernos de verdad, satrapías auténticas. Y perdón, no puedo imaginar que Veracruz caiga más bajo que en la dupla Fidel Herrera y Javier Duarte, y tú dices, a ver, puedes tener gobiernos mediocres como el de Gabino Cue, puedes tener gobiernos que no ilusionen como el de Maloba, puedes tener gobiernos con todas las críticas que puedas tener a Moreno Valle, pero esos eran gobiernos por el anquilosamiento y la falta de circulación de élites, francamente francamente con impulsos hasta criminales. O sea, lo de Ulises Ruiz, lo de Murat, hay que ver cómo se retiraron. La forma en que está entregando Veracruz. Por tanto, acúsenme de ingenuo si quieren, pero sí hay un ligero movimiento en los márgenes a decir, a ver, no podemos comparar uno con otro. Cierto progreso moral se consigue con el movimiento de ellos. Don Leonardo, entonces lo que tenemos estás diciendo, entre lo malo y lo desastroso, tenemos que elegir. Exactamente eso estoy diciendo. Es que eso es. Exactamente. Mira, eso me la estoy pones diciendo. difícil, Leonardo, está bien, entre lo malo y lo desastroso, ¿no? Pero agarremos el Distrito Federal, que en algún momento fue tripartidista, como lo fue el Estado de México tripartidista. Con todo respeto de que yo tengo razón, ¿sí? Y todavía entonces había jefe de gobierno. Ahora, lo que yo veo es que hoy en día, después de 3, es el tercer gobierno perredista, ¿no? ¿Sí? El estado en el último lugar en materia de corrupción es el Distrito Federal.
No habíamos sido alternancia. Ahora Bueno. Morena le está dando una desnudada en la Asamblea. Bueno, que pero a mi ver, juicio Morena muy es positiva. presidido por quien fue el jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero el juego ha sido benéfico para los ciudadanos. Sí, pues yo no sé Eso qué está por tan ver. benéfico. Te Está por pongo ver. a La otro exhibida nivel. que les han dado, Leonardo, te sí. pongo otro ejemplo. Mi delegación, la Miguel Hidalgo, y supongo que a ustedes les habrá pasado lo mismo, ha sido gobernada por los 3 partidos. ¿A cuál más? Uno pésimo, el otro del asco, ¿sí? Y el otro, bueno, Desastroso. desastroso. Ya no encuentra cómo Aquí sí calificarlo. tengo 3 ejemplos, ¿eh? Bueno, entonces, pues no sé, pero Mira, tienes razón. Yo también estoy un poco Doy en el la punto. posición de Leonardo. Es mejor que haya movimiento, porque algo se mueve de todas maneras, por lo menos hay cierto contrapeso entre partidos, entre grupos, por lo menos hay consecuencias de un mal gobierno, pero ya no tengamos esa idea de que Eso. las cosas van a cambiar radicalmente. Todavía en 2010 lo hubo mucha expectativa respecto de Oaxaca, por ejemplo, y otros estados, pues ya no podemos tener ese entusiasmo desbordado, sino decir que se muevan las cosas, porque a final de cuentas algo ayudará, pero a final de cuentas también esas son coaliciones estrictamente electorales, no se traducen en coaliciones de gobierno. Quien termina gobernando es el programa o la forma o el estilo del candidato quien gana. Si es de izquierda, va a ser de izquierda aunque el PAN esté ahí. Si es panista, va a ser del PAN aunque la izquierda. Y si son priistas, como ha habido muchos, pues son gobiernos del PRI a final de cuentas. ¿Qué otra cosa fue Puebla o Sinaloa o Guerrero? Sino gobiernos priistas a final de cuentas. Pero se nos termina el tiempo, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Muchas gracias. Qué drama. De todas maneras, 86.